La vida está constantemente llena de momentos muy altos, así como otros muy bajos. Para Justin Fashanu, delantero de padre nigeriano y nacionalidad inglesa, su punto más alto fue en Carrow Road, hogar del Norwich City. En 1980, un año después de su debut profesional, los canarios se enfrentaban a Liverpool. En una avanzada del equipo local, un cambio de frente llevó el balón al costado derecho. John Ryan se la tocó de primera a Fashanu, que ante la presión de los rivales, levantó el balón con su pie derecho, sin dejarla caer, y en un movimiento tan sincronizado como si se tratase de ballet, embistió la pelota con una volea de pierna zurda y sacó un remate que hizo una parábola perfecta y terminó colgando el portero del Liverpool, que solo pudo ver cómo el balón se colaba sobre su palo derecho. Ese momento consagró a Fashanu, le dio el premio de la BBC al gol de la temporada y lo perfiló como uno de los delanteros más interesantes de la primera división inglesa. Tanto así que el Nottingham Forest, bicampeón de Europa, pagó 1 millón de libras esterlinas por el delantero que, en ese entonces, tenía 20 años. Aquella fue la primera vez que se pagó semejante cifra por un jugador afrodescendiente. Pero lamentablemente, cuando se está en lo más alto, no queda más que empezar a caer. En el Nottingham, la relación de Fashanu con su entrenador, Brian Clough, se deterioraba porque a este último le molestaban los rumores que vinculaban al jugador con el tipo de bares que solía frecuentar. El problema para Clough no era que Fashanu fuese a tomarse unos tragos de vez en cuando, sino que lo hacía en bares gay. Aunque no había revelado al público su orientación sexual, aquellos rumores llegaban a los oídos de Clough, y eso generó una ruptura en su relación con Fashanu. Eso se vio en el campo. El nivel que había mostrado en el Norwich no volvió a ser el mismo, y a la postre resultó cedido el Southampton. La carrera de Fashanu siguió, de equipo en equipo. Saltó al Notts County por casi una décima parte de lo que el Nottingham alguna vez pagó por él. Luego fue al Brighton, en donde una lesión en su rodilla casi termina su carrera. Llegó a Estados Unidos para iniciar su recuperación y eventualmente pasó por 3 equipos norteamericanos antes de volver a Inglaterra, en 1989. Un año después, Justin Fashanu tomó la decisión de revelar su orientación sexual al público y, en una entrevista con The Sun, salió al mundo como el primer jugador abiertamente gay del planeta. El medio inglés lo tituló de la siguiente manera: estrella futbolística de 1 millón de libras dice, soy gay. Desde ahí, la carrera de Fashanu fue a pique. No puede durar más de 6 meses en un equipo. En todos ellos recibió maltratos de sus compañeros y entrenadores. Eventualmente, se fue quedando solo. El 25 de marzo de 1998, un joven de 17 años fue a la policía para presentar una acusación en contra de Fashanu por una presunta agresión sexual. El futbolista fue interrogado y hasta se reportó que la policía había llegado con una orden de detención por agresión sexual en primer y segundo grado. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año se terminó descubriendo que nunca hubo una orden de arresto y que las autoridades dejaron el caso por falta de pruebas, aunque para ese momento ya era muy tarde. Lamentablemente, el 3 de mayo de 1998, Justin Fashanu decidió terminar con su vida y fue encontrado ahorcado en un garaje abandonado de Londres, al lado de una nota en la que escribió que ya sentía que había sido condenado culpable y que no quería ser más una vergüenza para sus amigos y familiares. Con la partida de Fashanu se fue también la esperanza para los futbolistas homosexuales que alguna vez quisieron revelar su orientación sexual al mundo. Casos excepcionales como Olivier Rougier, un contemporáneo de Fashanu que se declaró homosexual 10 años después del suicidio del inglés, Thomas Hilsperberg y David Testo, que también revelaron su orientación luego de retirarse, Anton Heisen, Robbie Rogers, Colin Martin, Andy Brennan o, el más reciente, Joshua Carvalho, que se mostraron al mundo como homosexuales aún estando en actividad. Todos ellos tomaron un paso valiente, buscando desafiar las barreras de un deporte popularmente heteronormativo y machista. Sin embargo,
Estos nombres representan un porcentaje relativamente pequeño del total de futbolistas de la comunidad LGBTQ, que mantienen su orientación sexual en el anonimato por miedo al azote mediático y a los juicios de una sociedad que no ha aceptado esos temas con la tolerancia que merecen. En Colombia, un país también conocido por su machismo y heteronormatividad, no hay registros de futbolistas hombres que sean abiertamente de esta comunidad. Con las mujeres, en cambio, la situación es diferente, y escucharemos las historias de dos futbolistas que han jugado y vivido con lo que representa no solo ser mujer, sino ser parte de esta comunidad en Colombia. Ellas son Vanessa Franco y Carla Torres. La discriminación consiste, básicamente, en darle un trato desfavorable o despreciar a otra persona por una característica que ésta tenga. Como vemos, la discriminación existe por cosas como el género, la raza o, como lo hablaremos en este episodio, la orientación sexual. Yo soy Andrés Madero y en este capítulo de Los colores del fútbol hablaremos de la discriminación por orientación sexual en el fútbol colombiano. Como mencionamos, el tema de la orientación sexual en el fútbol femenino es uno que se trata con menos presión y menos tabúes que el fútbol masculino. Por no ir más lejos, el fútbol femenino y la comunidad LGBTQ ven en Megan Rapinoe un gran exponente y referente en la lucha por la igualdad. La estadounidense, 2 veces campeona del mundo, es una futbolista que no solo destaca por su talento, sino por sus acciones fuera del campo, tomando partido para buscar la equidad de género y la igualdad para las personas de la comunidad LGBTQ. Ella no ha sido la única, y mucho menos la primera. En el Dick Girl Ladies, un equipo femenino creado durante la Primera Guerra Mundial, Lily Parr fue una gran jugadora que hizo parte del equipo y también era abiertamente homosexual, en un tiempo en el que eso era aún más reprochado a como lo es ahora. Actualmente, el fútbol femenino tiene otras referentes de la comunidad LGBTQ, como la australiana Sam Kerr, la sueca Magdalena Eriksson, ambas jugadoras del Chelsea, o la delantera del Arsenal Viviana Miedema. En Colombia, también hay mujeres que dejan el nombre en alto del fútbol femenino y que pertenecen a la comunidad LGBTQ. Una de ellas es Yoreli Rincón, actual jugadora de la Sampdoria y una de las leyendas de la famosa generación de las chicas superpoderosas de la Selección Colombia, equipo al que nunca más volvió a ser convocado por salir públicamente a defender a las mujeres y a la comunidad. Cuando Gabriel Camargo, presidente del Deportes Tolima, declaró que pensaba que el fútbol femenino era, en sus palabras, un caldo de cultivo del lesbianismo, Yoreli le contestó exigiéndole respeto al directivo, que eventualmente pidió excusas a raíz de una orden judicial que salió en su contra. Ese simple hecho de exigir respeto, junto a otra polémica relacionada con el pago desigual que se le iba a dar al Atlético Huila femenino por haber ganado la Libertadores en 2018, le costó su cupo en la selección de su país, solamente, insistimos, por exigir respeto. Según la misma Yoreli, solo una jugadora salió en su defensa y pidió su convocatoria a la selección. Ella es Daniela Montoya, mediocampista central y que hoy en día es la capitana de la selección Colombia femenina. Daniela es, también, un referente para el fútbol femenino de Colombia. Es una de las pocas jugadoras que han hecho presencia en 3 mundiales. El sub-20 jugado en Alemania 2010, el de mayores también jugado en Alemania 2011 y el Mundial de Canadá 2015, en el que marcó el segundo mejor gol del torneo. Fuera de la cancha, Montoya también se ha convertido en una defensora de los derechos de las mujeres futbolistas en el país, y no ha callado cuando ha tenido que denunciar las irregularidades de la Federación Colombiana de Fútbol con la selección femenina. Todo esto la convierte en una modelo a seguir para muchas mujeres que se desempeñan como futbolistas en Colombia. Además de ello, Daniela Montoya hace parte de la comunidad LGBTQ y es completamente abierta con el tema, compartiendo en sus redes sociales fotos con su pareja, Renata Arango, que también es futbolista. Resulta ser algo muy significativo que el brazalete de la capitana de la selección Colombia femenina lo lleve una mujer de la comunidad LGBTQ, como Daniela Montoya. Representa que el liderazgo de toda una selección lo lleva una mujer que encarna la lucha por la igualdad para las mujeres y para todos los futbolistas de la comunidad en el país. Como hemos oído a lo largo de varios capítulos de esta serie, las mujeres habían visto en el fútbol de salón y en el microfútbol una forma de mantener su nivel y jugar unos minutos en lo que la liga colombiana se profesionalizaba. Daniela lo ha hecho en múltiples ocasiones, y nuestro siguiente personaje también ha complementado su carrera en el fútbol profesional con acciones sobre el concreto de las canchas de microfútbol. Esta es la historia de Vanessa Franco.
Pasé a jugar micro profesional a los 14 años y ahí estuve 6 años. Entonces normalmente siempre me iba como muy bien y siempre me caracterizaba mucho como por trabajar bien y hacer las cosas como se deben. No era de las jugadoras que estaba como por rosca ni nada de eso. Siempre me gustaba trabajar bien y ganarme mis cosas. Vanessa tiene 24 años. Nacida en Manizales, el fútbol la trajo desde los 5 años. Su papá apoyó su afición por el deporte y de vez en cuando le regalaba uniformes. Vanessa recuerda que el primero que le regaló fue el de Once Caldas y luego el de la Selección Colombia. Su primer equipo fue el de la industria licorera de Caldas. Ahí siguió su camino hasta que empezó a integrar la selección del departamento cuando aún era una niña. A los 13 años empezó a jugar microfútbol y fue saltando por varios equipos de micro y de fútbol 11, cuando llegó su primera oportunidad en el fútbol profesional colombiano de la mano del Atlético Huila. Vanessa jugó con el cuadro Pita la primera temporada del fútbol profesional femenino en 2017. El equipo terminó en la tercera casilla en la fase de grupos del torneo y terminó clasificándose a los cuartos de final como mejor tercero junto al América de Cali. Las rondas de cuartos y semifinales las pasaron por la vía de los tiros desde el punto penal, eliminando primero el Envigado y al Cortuluá en las semis. Vanessa y el Atlético Huila alcanzaron la final en la que se enfrentaron a Independiente Santa Fe. La ida en Neiva terminó 2-1 para las Leonas, pero la vuelta, en el Campín, fue un auténtico evento que Vanessa nunca olvidará. Experiencia en el Campín. Yo creo que parecía el niño que llevaba en la mano de 8 años. Yo no me las creía en donde estaba. Estaba muy asustada porque pues lo que estaba viviendo jamás en la vida me había pasado. Entonces uno salir ahí con la mano del niño y juegos pirotécnicos, el estadio totalmente lleno, todo el mundo cantando, haciendo barras y haciendo todo eso. Yo creo que no fui capaz de llorar porque estaba demasiado en shock de lo que estaba viviendo en ese momento, pero fue una alegría, pues eso normalmente está muy ahí, es lo que más recuerdo. Vanessa se desempeña como delantera y extremo. No es una jugadora muy alta, y eso le da la ventaja de ser escurridiza y supremamente veloz en el frente de ataque. Aunque llevó esa picardía a la final contra Santa Fe, el resultado no favoreció al Huila que, aquella noche, ante la mira de 33.000 bogotanos, cayó por la mínima diferencia y quedó en la historia como el primer subcampeón del fútbol profesional colombiano. Después de aquella temporada con el Huila, Vanessa fue a la América y así empezó un viaje desenfrenado por todo el país. Con cada año nuevo, llegaba un equipo nuevo. Así, luego de jugar la temporada 2018 con las Diablas Rojas, llegó en 2019 al Pereira, en 2020 al Pasto y en el 2021 regresó a Bogotá para jugar con la Equidad. Actualmente, con el fin de la temporada, Vanessa regresó a Manizales mientras resuelve su situación contractual con el equipo asegurador. Ella dice que desea quedarse, pero aún no se ha definido dónde jugará el próximo año. Mientras tanto, Vanessa es una de las muchas mujeres futbolistas profesionales en Colombia que deben conseguir un trabajo, aparte del fútbol, para mantenerse mientras la liga no se juega. Sí, normalmente trabajo con mi papá, que tiene un negocio de madera lineal, es como para estar en cuanto a tiempo, porque si digamos si deseo estar en una empresa o algo así, no me van a permitir, como "Ay, me van a dar permiso para salir a jugar, o trabaja o juega, o estudia". Entonces ellos no, obviamente las empresas no me van a permitir eso, entonces trabajo con mi papá, manejo cierta flexibilidad con él y entreno todos los días. Sobre su orientación, Vanessa dice que nunca ha sufrido mayor discriminación por ser homosexual. Lo que sí la persigue es ese estigma que acosa prácticamente a todas las mujeres que juegan fútbol. Pero más que venir de algún superior o directivo, esos insultos le caían desde las tribunas. Sí, claro, más de una vez. Me dicen marimacha, me dicen saquen a ese peladito. Normalmente, más que todo cuando estoy aquí en Manizales, sáquenlo, eso es un man, que le revisen los papeles. Y uno es como que está bien, haga lo que quiera. Vanessa, ante los insultos y la discriminación, siempre ha tenido una actitud dura y no ha dejado que esos temas le frenen en su propósito de seguir avanzando en su carrera. Pero sabe que la discriminación es un problema serio en Colombia
y es consciente de que en el país, a veces, es mejor no decir ciertas cosas, ni tomar ciertas posturas fuertes por temor a las represalias que pueda haber, como pasó con Llorel y Rincón. Entonces creo que muchas sí lo haríamos, pero nos daría como ese miedo de que pase algo así, de que nos veten, de que ningún equipo nos reciba. Y piensen más porque somos, no sé, polémicas, que pelean por todo, como normalmente dicen, y no por el talento como tal. Como llega a suceder como con Megan Rapinoe, que la vieja en Estados Unidos es un ícono de la comunidad y un ícono en cuanto al fútbol femenino, pero la vieja allá sí respetan como todo eso, pues porque obviamente el país como tal es súper abierto ante cualquier tema. Aquí uno, cualquier cosa que dice, de una lo están apoyando, le están diciendo cualquier cosa. Vanessa Franco aún tiene una larga carrera por delante, sueña con jugar en España y desea que, en un futuro, el fútbol en Colombia tenga una aceptación mucho más amplia hacia las mujeres y las personas de la comunidad LGBTQ. Ya hablamos de aquella final de la Liga Femenina de 2017 entre Santa Fe y Huila. Las más de 30.000 personas, los fuegos pirotécnicos, todo el espectáculo que ni leonas ni opitas iban a olvidar jamás. Sin embargo, nuestro siguiente personaje tuvo la oportunidad de estar aquella noche en el Campín, pero una tarjeta roja, en la ida, le negó la posibilidad de jugar el partido de vuelta. Lo más irónico fue que su reemplazo para aquel partido no fue nadie menos que Vanessa Franco. Aún así, esta mujer fue una pieza clave para el Atlético Huila aquella temporada, y además, ha sido una de las delanteras más importantes que ha tenido la liga femenina en su historia. Esta es Carla Torres. Carla nació en Caracas, Venezuela. Como todos y todas que sueñan con ser futbolistas, ella empezó jugando en la calle con los demás niños. La única en su hogar que nunca probó su afición por el fútbol fue su mamá, que la regañaba cada vez que la veía fuera pateando el balón. Mientras tanto, Carla fue insistente y se mantuvo siempre cercana al fútbol, pasando por el equipo de fútbol sala de su barrio y otros equipos masculinos, hasta que conoció a alguien que la llevó a la Universidad Central de Venezuela. Este fue el primer equipo completamente femenino al que se unió Carla, aunque aún no podía llamarse jugadora profesional, porque el fútbol femenino en Venezuela apenas hasta este año empezó su camino al profesionalismo. Mira, la verdad, a mí siempre me gustó mucho el fútbol y siempre soñé con vivir del fútbol, pero era un sueño que yo lo veía bien difícil de se hiciera realidad o de cumplirse, porque en ese momento había mucho prejuicio con el tema del fútbol. En ese momento el fútbol femenino no estaba bien visto, no había muchos equipos, era algo bien amateur y que bueno, para mí estaba bien lejos de yo llegar a ser una jugadora profesional como tal. En Venezuela tuvo un breve paso por Estudiantes de Guárico y el Caracas Fútbol Club. Mientras tanto, seguía estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Central, hasta que el fútbol profesional llamó su puerta en Colombia, y en 2017, Carla Torres se unió al Atlético Huila. En su primera temporada como profesional alcanzó un total de 9 goles en 15 partidos, uno de ellos en la ida de la final contra Santa Fe. Luego de una jugada de tiro de esquina, el rebote de las Leonas quedó corto y fue cazado por una jugadora del Huila que sacó un remate raso y de derecha. El disparo iba para afuera, pero Carla, con el olfato goleador y perfectamente ubicada, desvió con la zurda el remate y lo puso en dirección al arco del Guillermo Plaza Salcid. Desafortunadamente, cerca al final del partido, Carla recibió su segunda amarilla y fue expulsada, negándole, por supuesto, la posibilidad de jugar el partido de vuelta. Como consecuencia de aquella roja, el Huila se quedó con 10 jugadoras y Santa Fe pudo remontar la ida y llegar a Bogotá con una ventaja de 2-1, que terminó ratificando con una victoria 1-0 en el partido de vuelta, en el momento en que Vanessa Franco y Carla Torres fueron subcampeonas del fútbol colombiano. Sin embargo, aquel viejo refrán de que el fútbol siempre da revancha se hizo realidad con Carla. Ella se quedó con las sopitas para la Liga del 2018 y con 8 goles a su nombre fue la cuarta mejor anotadora de la liga y se coronó campeona del torneo con el Atlético Huila. Antes de que el equipo bambuquero fuera a jugar y a ganar la Copa Libertadores ese año,
Carla ya había dejado la caliente Neiva para ir a la templada capital de Chile. Ese mismo 2018 llegó al Colo-Colo y consiguió el cuarto lugar de la Libertadores con el conjunto de las Guerreras Albas. Precisamente el juego por el tercer lugar del torneo continental enfrentó al Colo-Colo contra el Iranduba de Brasil. El partido se fue a los tiros desde el punto penal y Carla erró el decisivo con el que Iranduba se quedó con el tercer puesto de la Libertadores. En 2019, ese mismo equipo brasileño también se quedó con Carla para el primer semestre, y en la segunda mitad del año, Carla regresó a Colombia para ponerse la camiseta del Junior de Barranquilla. Luego de jugar un semestre con las Tiburonas, pasó por un par de equipos en Portugal y llegó al que fue su último club, el Fortaleza de Brasil. Fichó por ellos en junio del 2021 y a finales de año, debido a las constantes lesiones en su rodilla derecha, tomó la decisión de retirarse por completo del fútbol, a sus 29 años de edad. Evidentemente, a lo largo de su carrera, Carla ha tenido que remar en contra de los prejuicios y los estigmas sobre el fútbol femenino, más aún estando en Venezuela, donde la liga ni siquiera era profesional. Además, tuvo que soportar la presión de mostrarse como homosexual con ese miedo constante que las personas tienen al que dirán. Al principio, como yo te digo, había mucho prejuicio, incluso ni siquiera sin ser lesbiana todavía, porque como yo te digo, yo era una niña que quería jugar al fútbol y ya las personas, no, pero es que eso es para hombre, pero es que eso solo lo juegan, que en Venezuela le dicen las machorras, y no sé qué. Entonces, psicológicamente era difícil como que hacerle entender a las personas que en verdad yo lo que quería era jugar al fútbol. Tú tienes miedo de que la sociedad te va a rechazar, de que tu papá o tu mamá capaz no lo van a aceptar, ¿entiendes? Se te vienen muchísimas cosas a la cabeza y para mí fue difícil hasta aceptarlo. Luego de que lo acepté, obviamente vivía con miedo de que no quería que nadie se diera cuenta, que no quería que nadie supiera, porque me daba miedo que lo que fuesen a pensar o la reacción que tuvieran. Las cosas son diferentes ahora para Carla, al menos con su entorno familiar, que siempre la apoya en cada paso que da y que está en paz con el tema de su orientación sexual y de su profesión como futbolista. Aún así, el entorno futbolístico, sobre todo por parte de la selección venezolana, fue un poco más problemático al respecto. Antes, por ejemplo, en la selección, eso mudó muchísimo, pero antes era muy difícil ni siquiera que otras personas se dieran cuenta de tu orientación, eras etiquetada, no solo en la selección, en diferentes equipos, entrenadores que hacían malos comentarios, entrenadores que no, simplemente no les gustaba y hasta he escuchado y han dejado jugadoras por fuera o las han sacado de equipos por eso. Aunque Carla reconoce que eso ha ido cambiando positivamente para las mujeres, al menos ella sabe que con el fútbol masculino el tema de la orientación sexual es aún más difícil. Yo creo que en los hombres es hasta más difícil. Bueno, por el machismo y porque ellos juegan un deporte que es un deporte de mucho contacto, que históricamente lo jugaban los hombres, ¿sabes? Entonces, para ellos creo que es más difícil. Aparte, ellos están rodeados de la gran mayoría, o si te pones a ver, los futbolistas son muy varoniles, muy machos, muy... Entonces, para ellos creo yo que debe de ser mucho más difícil. Carla Torres vive ahora una vida tranquila. Por el momento está retirada de las canchas. Aunque no se ajena al fútbol en absoluto, su pareja es también futbolista profesional y se desempeña como arquera. Con una carrera que dejó muy buenos momentos y un paso muy importante por el fútbol colombiano, Carla Torres tiene un mensaje para aquellas personas de la comunidad LGBTQ que quieren hacer una carrera en el fútbol. Yo creo que lo primero que yo les diría es primero que se acepten y que estén conformes con lo que son, que eso no porque otras personas lo vean mal, quiere decir que esté mal, simplemente es una orientación sexual, es lo que a ti te gusta y que nadie puede cambiar eso. Eh, Simplemente que primero que no se sientan mal por eso y que todo tiene su tiempo, porque muchas veces nosotros mismos nos presionamos eh, para
contárselo a la familia, a otras personas, no, pero es que tú tienes que, no, que cada uno tenga su tiempo y cuando decida que es el momento de asumirlo, lo asuma. Habiendo escuchado estas historias, es fácil llegar a la conclusión de que estas mujeres no solo luchan porque se le deje estigmatizar a la comunidad LGBTQ, ellas luchan por tener un fútbol femenino y condiciones dignas para todas las mujeres, más allá de cómo ellas se identifiquen y de cuál sea su orientación sexual. Eso significa que para estas mujeres los obstáculos son prácticamente los mismos que los de todas las demás futbolistas que quieren ser profesionales en Colombia, independientemente de cuál sea su orientación. Aún tienen que soportar que de las gradas les griten marimachas y lesbianas. Lo impresionante de las protagonistas de este episodio es que han desarrollado una coraza que impide que esas palabras les hagan daño, porque además, decirle lesbiana a una mujer no tiene por qué ser un insulto. Al final, la reflexión vuelve a ser la misma. El fútbol femenino en Colombia tiene muchas cosas por mejorar y los dirigentes del fútbol profesional del país tienen que moverse para promover la igualdad en un deporte que debe tener las mismas condiciones para los hombres y las mujeres que lo practican. Hablando del lado masculino, no es algo menor que ningún futbolista en Colombia sea abiertamente de la comunidad LGBTQ, ni que ninguna de nuestras protagonistas conozcan a algún futbolista profesional que haga parte de esta comunidad. Pero claro, este es un problema que no solo aqueja al país, sino al mundo entero. Como es sabido, la Copa Mundial Masculina de 2022 se jugará en Qatar, un país en el que, de acuerdo a sus leyes, la homosexualidad es castigada con cárcel. Es por eso que, recientemente, el australiano Carvalho expresó su miedo a asistir a la cita mundialista por su orientación sexual, y aunque Nasser Al-Khater, presidente de la comisión organizadora del Mundial, dijo que la comunidad LGBTQ era bienvenida en el campeonato, les prohibió tener muestras de afecto en público. Esa regla también aplica para las parejas heterosexuales. Sin embargo, la ley catarí sigue tomando la homosexualidad como un delito de cárcel, y solo queda esperar a ver qué termina pasando con ese tema en la Copa del Mundo que, ya en sí misma, ha sido muy polémica. Este tipo de cosas impiden que entre el fútbol masculino los jugadores de la comunidad LGBTQ salgan a la luz pública con sus orientaciones sexuales y que varios referentes del deporte como el alemán Philipp Lahm aconsejen a sus compañeros que no les revelen, porque aún vivimos en una sociedad que tiene muchos prejuicios sobre esta comunidad. Y a pesar de que hayan campañas que buscan promover el reconocimiento para las personas de la comunidad LGBTQ, y a pesar de que los capitanes de la Premier tengan su cintilla con los colores del arco iris, hay gente que en los estadios prefiere que su equipo pierda todos los partidos a que haya un homosexual entre sus filas. El fútbol afuera del closet. Este fue el capítulo de los colores del fútbol sobre la comunidad LGBTQ. Yo soy Andrés Madero y el guión fue escrito por Andrés Moreno. Los invitamos a escuchar los demás episodios de esta serie que busca hablar de la discriminación en el fútbol colombiano. Hasta la próxima.